Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio, en esta conversación que vamos a durar aproximadamente unos 35 minutos. Vamos a hablar sobre un tema bien interesante que es el tema de las emociones, específicamente las emociones negativas y el estrés. Vamos entonces a compartir la pantalla para comenzar a hablar sobre el tema. Bienvenidos todos. Vamos a comenzar. Entonces, mientras que toma tiempo el computador para la presentación, me gustaría comenzar diciendo que esta conferencia o esta conversación la voy a basar en el libro Amar se aprende, un libro que escribí en el 2019. Es un libro que es una compilación de conceptos psicológicos y sobre todo mi práctica clínica. Eh, es un libro para leer, no es para leerlo rápido, pero sí allí está este tema, por ejemplo, en el capítulo 7 sobre las emociones, se los recomiendo. Muy bien. El tema de las emociones negativas, incluso en el libro hablo de que no es indicado eh, clasificar las emociones como negativas o positivas, pero en relación con el estrés sí voy a hacer énfasis en esas emociones que nos llevan a abrumarnos y a un estado desagradable de ánimo, que es importante prestarle atención. Y también el estrés es un tema muy común hoy en día y es una de las enfermedades. La salud pública es un tema de salud pública y es una de las enfermedades del siglo XXI. Si el estrés no va muy rápido o es más inteligente que nosotros y no lo sabemos reconocer, que muchas personas no lo saben reconocer, el estrés va a causar daños emocionales, físicos y mentales. Por eso es sumamente importante difundir este tema y hablarlo en familia, en la iglesia, en los sitios de trabajo. Sobre todo aprender a gestionar nuestras emociones negativas cuando estamos bajo estrés. Muy bien. Antes de continuar, me quiero presentar. Yo soy María Begoña Tortolero, psicóloga y doctora en psicología. Hice un doctorado en la Universidad de Málaga. Mi tesis doctoral fue sobre aprendizaje. El doctorado fue en métodos diversos, métodos psicológicos, educacionales y sociales. Soy un profesor titular de psicología médica y he escrito varios libros. Este libro, Amar se aprende, es un libro de autoayuda, pero mi primer libro fue en mi área académica, que es psicología médica, y luego hice un segundo libro titulado Compilación de procesos cognitivos y procesos cognitivos y psicología de la salud. Entonces, últimamente me he dedicado a ofrecer un apoyo psicoemocional a profesionales de alto rendimiento académico, que requieren alto rendimiento académico y también laboral. Sobre todo estoy enfocada en el área de salud con profesionales de medicina y de enfermería, dándole ese apoyo psicoemocional que necesitan para presentar sus exámenes, para presentar sus evaluaciones que requieren en países de afuera como Estados Unidos y Europa. Bien, gusto entonces nuevamente en saludarlos. Y bueno, en mi experiencia también ayudo a los adolescentes con problemas emocionales, eh, eh, con ideas suicidas también y a problemas de pareja. Bueno, continuamos entonces.
Bien. El tema de las emociones o cuando nosotros hablamos sobre temas de psicología, sobre todo de cómo funciona la mente humana y cómo funciona cómo funcionamos como personas, ¿verdad? Y cómo nos vamos formando a medida que desde el vientre de la mamá hasta cuando somos adultos o ancianos. El psicólogo se encarga de estudiar esos procesos, cómo se desarrolla el ser humano y cómo se va formando la personalidad. Cuando nosotros vamos a explicar estas cosas, las metáforas nos ayudan muchísimo a darnos a entender y también para que la persona pueda comprender mejor y hacer analogías con respecto a tal vez una figura, un hecho específico con la mente, cómo funciona su mente y darle nombre a, al funcionamiento como persona. Estas metáforas nos ayudan a extraer similitudes, eso nos permite mucho ver los problemas o ver las situaciones de diferentes perspectivas. Por eso hoy les traigo una metáfora de la compañía de mensajería, para hacer una analogía con el funcionamiento emocional. La compañía de mensajería, pudiésemos decir que tanto esta compañía como el sistema de las emociones o la compañía de nuestras emociones trabajan bajo una lógica que la idea de esta compañía es entregar un mensaje y hacerlo en el momento preciso y al destinatario específico. Incluso a la persona que se le contrata para este tipo de trabajo, una de las consignas son, mira, si no entregas estos paquetes, estos mensajes, la persona puede caer en un riesgo o incluso si tú, tal vez en uno o dos intentos que hagas de entregar estos paquetes y no consigues cómo entregarlo, es probable que no estés haciendo bien tu trabajo y serás despedido. Imagínense ustedes que a ti se te contrate y se te diga eso. Pues el trabajador tiene una alta motivación de entregar estos paquetes, ¿verdad? Las emociones trabajan de una manera parecida, porque las emociones están allí para darnos un mensaje, no para hacernos daño, sino para decirnos algo que nosotros estamos viendo o algo que nosotros necesitamos o por lo menos creemos necesitar. Y esas emociones, así como el paquetero, el señor que entrega o el muchacho que entrega los paquetes, si él se le va acumulando esos paquetes en la puerta porque la persona que le llevó su paquetito no lo recibe, no lo recoge, esos paquetitos tal vez se pueden ir acumulando o se puede ir acumulando así como se acumulan nuestras emociones. Y ese paquetito ya cuando él lo vea o si no está en la puerta se lo regresa y regresa al siguiente día. Ese paquetito se puede convertir en una alerta roja. O sea, ese paquetito cada vez que él lo vea, este es el paquete que puede hacer perder mi trabajo. Las emociones, si se acumulan, van intensificando. Y de alguna manera va subiendo nuestro nivel emocional. Las emociones están para atenderlas, porque nos pueden salvar la vida o nos están dando un mensaje. Si no los atendemos, es evidente que entremos en problemas. No solamente problemas físicos, ¿verdad? Como enfermarnos, como también problemas mentales o emocionales. De eso quiero que en esta diapositiva usted pueda hacer un anclaje de esta idea. Las emociones están para atenderlas, no para hacernos daño, sino para atenderlas y reconocerlas y darle un nombre. Ahora bien, las emociones negativas con respecto al estrés. El estrés es una puerta abierta a emociones negativas. Bajo estrés, la persona va a provocar
a producir emociones desagradables. Claro está que al principio de una situación desafiante o una situación donde requieras mucha atención, mucha motivación, al principio es importante, tu organismo va a requerir un mínimo de estrés, un mínimo de ansiedad, un mínimo de energía para funcionar. El problema está cuando la persona está sometida por mucho tiempo bajo ese estrés, o bajo esa situación difícil, bajo ese problema, o más aún bajo una, un evento o una situación que él está interpretando como una amenaza o un problema que lo sobrepasa. Por eso se habla que el estrés es estar en modo lucha o huida. También se conoce como el modo alerta, porque nuestro organismo funciona cuando está bajo una situación estresante o una situación desafiante. El organismo va a responder de manera hipervigilante, alerta, porque parece ser que nuestro cerebro primitivo funcionaba de esa manera. Pero se sabe que a nivel cognitivo de pensamiento, la persona bajo esta situación está interpretando la situación como algo desafiante para él, que pudiese estar interpretando incluso si no tiene las habilidades y los recursos para solucionarla o para lograr la meta, para solucionar el problema, lo puede lo puede llegar a interpretar como una amenaza. Entonces, si bien es bueno el estrés para enfrentarnos a los desafíos de la vida, para solventar y solucionar problemas, o para tal vez decir o tomar decisiones, cambiar de una situación a otra, el estrés tiene mucho que ver con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros interpretamos. Porque si nosotros estamos interpretando la situación como una amenaza o como una situación donde no hay solución, nosotros entonces entramos en un modo de estrés, estamos alerta y estamos en un modo de estrés negativo. Sin embargo, también sabemos que esa interpretación que hacemos de los hechos va a depender mucho de nosotros mismos, de nuestro tipo de pensamiento, de nuestro autoconocimiento, de saber si cuento con recursos. Por eso es sumamente importante saber conocerse, saber cuáles son tus fortalezas y también con qué recursos cuentas y con qué recursos no cuentas para sobrellevar los problemas o abordar las situaciones estresantes o desafiantes. También sabemos que la mayor parte de lo que nosotros imaginamos ante una situación desafiante, que es, la mayoría son pensamientos automáticos negativos. Esas cosas que nosotros imaginamos, sean imaginarias o sean reales lo que pensamos, el organismo o nuestra mente las capta como reales. Y el 90% de lo que nos imaginamos no va a suceder nunca jamás. Entonces, por eso es lo importante de hablar sobre el tema y difundir e incluso ir más allá, estudiar el tema, estudiar sobre estos temas de cómo funciona el cerebro, cómo funciona tu mente y cómo funciona tu organismo, para poder estar en un estado de tranquilidad y de salud física o mental. Porque sabemos que el estrés está asociado a enfermedades mentales como las depresiones, la ansiedad, las obsesiones, como trastorno del límite de la personalidad, los trastornos paranoides y también enfermedades físicas como las enfermedades del corazón, las enfermedades digestivas,
las enfermedades, el cáncer, porque el estrés provoca fuerte producción de cortisol. Al principio una situación desafiante nos produce serotonina o dopamina, que son los neurotransmisores para la motivación, asociados a la motivación, al, al, al placer, pero si nos sobrepasa, estamos interpretando el evento como algo que nos sobrepasa, vamos a producir cortisol. Bien. Entonces, las emociones, de eso voy a leer, tal como dice el libro Amar se aprende, en la página 90, dice el capítulo 7, que dice reconocer tus emociones. Dice que las emociones son una parte muy importante de nuestras vidas y la emoción es la gasolina de la acción y por lo tanto cada vez que sentimos algo es para que hagamos algo que necesitamos hacer o creemos necesitar. Por esta razón, las emociones ejercen una enorme influencia en nuestra manera de pensar y actuar, al grado de convertirse en el motor de nuestra manera de ser, es decir, nuestra personalidad, y de llegar incluso a agobiarnos cuando ellas nos superan. Entonces, las emociones son necesarias. La idea clave de esta diapositiva es conocer y darle nombre a las emociones, porque la mente humana, cuando le damos nombre a las emociones, enseguida el resultado es un alivio emocional. La mente es paradójica. Cuando nosotros damos nombre o cuando nosotros aceptamos las cosas porque las razonamos o porque simplemente le damos las reconocemos, enseguida comienzan a bajar los niveles de ansiedad. Entonces, cuando la persona está deprimida, ¿verdad? Cuando la persona está deprimida va a experimentar emociones o cuando está, porque la depresión no es tan fácil de entenderla. Cuando la persona está deprimida, tiene lo que se llama una visión de túnel, ¿okay? Una visión de túnel, es decir, no ve más allá ve literalmente, va el caballito con las guíndolas, ¿verdad? O sea, va directamente viendo solamente lo que quiere ver o solamente las partes negativas. Y las emociones son tristeza, inseguridad, nerviosismo, la gente se irrita, se enfurece. Cuando la persona está ansiosa, la persona se está anticipando a lo que va a pasar y las emociones con las que se conecta es la preocupación, se siente orgullosa, se siente tal vez ese tipo de personas como altiva, se disgusta, se espanta o huye. Pero lo que sucede con la ansiedad es que si nosotros continuamente nos estamos anticipando a lo que va a pasar, la persona puede entrar, someterse a esos pensamientos recurrentes constantemente, puede llegar a tener agotamiento y puede llegar incluso a estar desmotivada, enfadada, preocupada, ¿ok? Sentirse incluso una persona con ansiedad, con mucha energía o anticipándose lo que va a pasar, puede reaccionar explosivamente porque está irritada y después puede sentir culpa, puede sentir miedo, vergüenza de haber reaccionado de esa manera. Entonces, las emociones es importante reconocerlas, saber si estás en una situación estresante y saber que si estás muy triste, puedes pasar a la depresión y si estás muy preocupado, si estás anticipándote a lo que va a suceder, puedes entrar en un nivel de ansiedad. Entonces, en el libro, en la página 91, cito algunos ejemplos importantes básicos de las emociones. Entonces dice, por ejemplo, las emociones tienen una razón de ser, por algo sentimos. Por ejemplo, incluso el miedo es algo que tal vez nosotros no queremos tener miedo, pero el miedo es algo que dice que nos está protegiendo y tiene razón lo que dice aquí.
Porque cuando nosotros tenemos miedo, tal vez estamos alerta y tal vez nos está indicando la situación que necesitamos estar un poquito más precavidos e ir con más cuidado. La emoción de sorpresa son 1, 2, 3, 4, 5, 6 emociones básicas. Es el miedo, la sorpresa, el odio, la ira, la alegría y la tristeza. Fíjate, el miedo, la razón de ser es protegernos. La sorpresa, enterarse de lo que está pasando. Tenemos una sorpresa, llegamos a un sitio y nos sorprende algo, lo que nos está diciendo nuestra mente es que tienes que enterarte de algo, tienes que explorar para ver qué es lo que está pasando. El odio, lo que tienes delante, no te conviene. El odio tiene una razón de ser. Cuando odio es porque de alguna manera hay algo que no está bien, que no encaja. ¿Ok? Tal vez debes tomar decisiones. La ira nos permite, no permitas que te agredan. Cuando tienes ira, lo que te está diciendo la situación es que no permitas, pon un límite, pon un espacio entre lo que te está pasando y tu persona. No permitir que te agredan. La alegría trata de reproducir este suceso que se te hace sentir bien. La alegría, cuando las cosas te dan alegría, lo que puede estar pasando es que tu mente inconsciente te está diciendo, bueno, mira, puedes repetirlo porque eso te produce placer o estar bien. Y la tristeza, replantearse el camino por el que estás viendo. Bien interesante, está en la página 91. Entonces, las emociones tienen una razón de ser y las emociones están ahí para aprenderlas. Cuando le damos un nombre, cuando estamos bajo una situación estresante, vamos a producir regularmente o frecuentemente emociones negativas, como las que acabo de mencionar. Esto es importante porque cuando nosotros no podemos alterar o cambiar una emoción de tristeza a una emoción de alegría y optimismo, es poco probable que nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer. Y si nosotros estamos ante un desafío, ante algo, un compromiso, y no podemos superar o cambiar de una emoción a otra, entonces es un problema para nosotros. En el video, en mi canal, el video que ya está publicado sobre estados de ánimo y emociones, hablo específicamente de las diferencias entre estados de ánimo y emoción. De todas maneras, puedo retomar esta idea. El estado de ánimo tiene que ver con emociones que permanecen por tiempo y no hay una razón específica de ser, sino simplemente yo logro superar una desmotivación, no logro cambiar de la tristeza a la alegría, permanezco por tiempo en estados de melancolía. Esos son estados de ánimo porque permanecen en el tiempo. En cambio, las emociones son estímulos específicos, es algo específico. Fui a la nevera y me conseguí que mi nevera hay algo dañado, me produce asco, cierro la nevera y ya. La emoción fue el asco, pero no permanece en el tiempo. Entonces es importante que conocer esto, porque si tú no logras alterar un estado de ánimo de un estado negativo a un estado positivo, o no logras superar el miedo ante una situación que es amenazante, entonces poco probable que puedas lograr lo que tú quieres en la vida. Bien. Detrás de las emociones hay una triada cognitiva, una teoría de la psicología cognitiva que habla sobre, se llama triada cognitiva, y nos dice que hay un pensamiento, podemos comprender la mente desde ese punto de vista, de esa teoría, que hay un pensamiento arriba, hay una emoción y hay una acción. Ese triángulo se puede mover, esas dimensiones. No obstante, detrás de toda emoción hay que descubrir el pensamiento. O detrás de un pensamiento podemos, si quiero saber cómo es mi estado de ánimo, yo puedo subir y analizar mi pensamiento para entonces determinar qué es lo que estoy sintiendo. A veces no tenemos ánimo de hacer cosas, pero cuando las comenzamos a hacer porque las tenemos que hacer, sin tener ganas, sin tener motivación, nos conectamos entonces con esa energía de motivación, de optimismo.
Es una triada, es un triángulo. Entonces, detrás de las emociones negativas, creo que es importante hablar sobre el pensamiento dicotómico. El pensamiento dicotómico se llama también pensamiento polarizado y es una tendencia de la persona con ciertas características de personalidad, que puede ser una rigidez mental, que tiende a pensar ante situaciones desafiantes, ante situaciones de problemas, ante el estrés, tiende a pensar en extremos, en blanco, negro, malo o bueno, en, eh, eh, sin llegar a mm, categorizar, a salir de esas categorías y comenzar a ver matices o ver alternativas ante los problemas. Y cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles o cuando nosotros estamos sufriendo, es probable que estemos pensando en esa dicotomía, evaluando las cosas entre lo que es bueno, malo, blanco, negro, o cuestiones prácticas, yo soy así y así tienen que ser las cosas, así pienso yo, no hay otra manera de pensar. Entonces, estas son cosas, estas son extremos que nos hacen mucho daño y lo que hace es hacernos. Con este tipo de pensamiento sufrimos muchísimo. Es verdad que esta manera de pensar se desarrolla en la infancia. La rigidez mental se desarrolla en la infancia. Y poco probable, o sea, tal vez más cuesta arriba, que lleguemos adultos y podamos cambiar y ser más flexibles mentalmente, pero sí se puede con un poco de conciencia y un poco de ganas, o con ayuda, eh, porque chequea la próxima vez que esté sufriendo, chequea a ver cómo es este tipo de pensamiento. Sin embargo, siempre las situaciones estresantes o las situaciones problemas nos pueden permitir conocernos y saber cómo funcionamos. Por eso siempre digo que cuando estamos en situaciones de estrés, siempre es bueno porque nosotros podemos saber quiénes somos, cómo pensamos, cómo actuamos. Bien. Entonces, estar bajo ese modo alerta, estar bajo estrés, sin poder buscar soluciones, estar pensando en términos de bueno o malo, blanco o negro, no buscar alternativas a los problemas, no buscar los matices, no tomar tiempo para saber que cuando yo estoy estresado me desmotivo o cuando estoy estresada me frustro y que eso es algo transitorio, sino que permanezco más bien anclado en un estado de ánimo melancólico, frustrante, negativo. Es evidente que voy a entrar a lo que se llama el cansancio emocional. Andar por la vida agotado. Es ese tipo de personas que a pesar de que se sienten desmoronados por dentro, que sienten que no funcionan como quieren, pero siguen atiborrándose de tareas, dejan de pensar, no tienen tiempo para pensar en ellos mismos, no saben decir no cuando no puedes hacer las cosas, no pasa nada. Se llama asertividad. Son las personas que entran en cansancio emocional y fatiga crónica y son una puerta de entrada para enfermedades graves como la tensión alta, la diabetes, el cáncer, todo. Entonces, el cansancio emocional se puede prevenir cuando nosotros nos analizamos bajo situaciones de estrés, cuando empezamos a darnos cuenta de quiénes somos y cómo funcionamos y qué emociones nos provoca las situaciones difíciles. Y más aún, o peor aún, las personas que tienen un problema y piensan que los problemas se van a solucionar de la nada. Es un tipo de persona que pronto va a llegar a una fatiga crónica porque los problemas no se solucionan mágicamente. Los problemas se solucionan primero reconociendo que tengo un problema y segundo buscando soluciones o buscando ayuda. Bien. Eh, la madurez emocional, esas uvas gustositas y con tanto color como esa fotografía, ¿verdad? Que provoca. La madurez emocional toma su tiempo. Así como la madurez, como la autoestima o los procesos de autoconocimiento toman su tiempo, la madurez emocional también. O como las uvas
deben pasar sus etapas para llegar a ese color tan llamativo, tiene un tiempo. La madurez emocional, a diferencia de la madurez biológica, no se consigue inherentemente sin trabajar, como sucede con la madurez biológica, que bueno, a la medida que pasa el tiempo, el niño va creciendo, el niño llega a su desarrollo cuando es adolescente y después, bueno, cuando ya va creciendo, ya llega a su, ya como una persona adulta y empiezan a salir las canas y todo eso. Esa es la madurez biológica. Pero yo hablo de la madurez emocional. La madurez emocional también la podemos ver como etapas. Y, y también todo proceso psicológico tienes que trabajarlo. Y tienes que trabajarlo porque sabemos que ese conocimiento sobre nosotros mismos está en dos capas. La primera capa es una capa inconsciente, que la mayoría de las cosas que están en el nivel inconsciente afectan nuestra toma de decisiones presentes. Y esas cosas que están inconscientes, que son sobre nosotros mismos, es porque las hemos reprimido y las hemos guardado allí porque no las necesitamos y así funcionamos. Pero tienes que estar claro de que eso influye en la toma de decisiones, influye en tus relaciones, influye en tu éxito. Entonces, eh, la madurez emocional alcanza su desarrollo pleno, por así decirlo, y es a nivel consciente, a nivel frontal, a nivel donde se conectan todas esas aprendizajes, se hacen todas esas conexiones neuronales. Esa madurez emocional puede verse también por etapas, analógicamente, nos puede ayudar. Por ejemplo, están los bebés emocionales. Los bebés emocionales son, imagínate tú un bebé emocional, ¿verdad? Un bebé cualquiera. El bebé cualquiera, cuando está esperando su gratificación o su felicidad, depende del cuidador o de la mamá o del papá, que es el que le suple sus necesidades. Cuando tiene hambre, llora. Cuando tiene sueño, llora. Si es atendido, es feliz. Y es dependiente porque él no puede hacer nada por sí mismo. Solamente sus necesidades básicas que se suplan por medio de otro. Es dependiente. Así son las personas dependientes emocionalmente. Están atribuyendo su felicidad a los otros. Están esperando que los otros vengan y los gratifiquen. Y son muchas veces, se quejan de su ambiente, se quejan de las relaciones, se quejan de las cosas que suceden, atribuyendo esas causas a cosas externas. ¿Okay? El adolescente emocional, que sería la segunda, la etapa intermedia, es una persona que todavía depende de sus cuidadores, de sus padres, pero ya comienza a ver la vida como quién soy yo, cuáles son mis necesidades, hacia dónde voy, comienza a preocuparse de su vida, de sus relaciones personales, de a dónde quiere llegar. Tiene esa conciencia. Sigue siendo un poco dependiente porque le importa incluso el que digan, cómo piensan, si lo acepta el grupo o no. Y son los adolescentes emocionales, las personas que tal vez están en ese etapa, esperando. Por un lado hacen bien las cosas, por un lado saben que las cosas dependen de ellos, pero por otro lado están atribuyendo las cosas a externos, a que lo acepten, al que dirán, sí, sí, que dirán de mí, voy a hacer esto para quedar bien. No hay un compromiso interno. Esos son los adolescentes emocionales. Y la madurez emocional se alcanza, tal vez muchos la alcanzan ya tardíos en su vida, cuando han cometido muchos errores, cuando se arrepienten de muchas cosas que han hecho. Y muchos no la alcanzan, porque sabemos que también hay un funcionamiento cerebral inmaduro, cuando hay daño cerebral, cuando hay algún trastorno, cuando hay alguna enfermedad mental. Tal vez esas personas son primitivas y no van a alcanzar esto que estoy hablando. Pero la madurez emocional es la capacidad que tiene el ser humano de tomar decisiones y de hacerse responsable por las cosas que suceden. Y si las cosas no suceden, busca la manera de hacerlas a realidad. Sabe que muchas de las cosas que no suceden es porque, bueno, hay un espacio para todo, hay una capacidad de aceptación de las cosas que no podemos cambiar, pero nunca es igual
de esforzarse y buscar la manera de lograr las cosas. Ese es el maduro emocionalmente. No depende del otro para hacerlo. Sí, como ser humano sabe que sus relaciones son importantes, pero ya esta persona madura va con una idea de mejorar el sitio de trabajo, va a buscar la manera de mejorar las relaciones, todo, hacer todo lo que está a su alcance, sin abrumarse, sin tomarse responsabilidades que no le competen, porque puede llegar a la fatiga, como le sucede tal vez a una madre de casa donde asume la responsabilidad de todos o asume la tarea de todos. Esa persona va a llegar a estar cansada y agotada emocionalmente. Ahí no está siendo madura. La madurez emocional es fortalecer la autoestima, tomar decisiones, tomar tiempo para sí mismo, conocerse, hacerse responsable de lo que sucede, de lo que de comprometerse, que las cosas sucedan. Eso también es madurez emocional. Entonces, la madurez emocional no es un ideal, es algo que tú vas trabajando por proceso. Y cuando te comes esas uvas, cuando logras mantenerte en un estado de calma y energético ante las situaciones de estrés, ante las situaciones difíciles, porque te conectas con algo que va más allá. Yo llamo mi, 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 mi fe en Dios, mi fe en que Jesús está conmigo. Hay personas que tal vez dirán fuerza divina, fuente divina, qué sé yo, pero cuando logramos estar en ese estado de calma y de tener nuestras propias creencias positivas y optimistas, es decir, bueno, lo peor que me puede pasar es que tengo de esta situación, ¿qué puedo hacer? ¿Qué estoy aprendiendo de esta situación? O necesito calmar, autocalmar, porque no puedo perder esta motivación ante este desafío académico, laboral. O necesito terminar de escribir mi libro, necesito dejar una huella, un legado a los que vienen detrás de mí. Comienzo entonces también a cuidar, a no estar tenso, a no estar, si me voy a cansar, si sé que estar abrumado todo el día me va a cansar y voy a estar tenso, malhumorada, estresada, irritable, tomo tiempo entonces. El estado ideal es estar calmado y energético. Para eso hay que utilizar todos nuestros recursos, sean psicológicos, físicos y espirituales, para lograr mantenerme en ese estado. Entonces, pensar que la realidad es, es una dicotomía, es un exabrupto de nosotros. La realidad no es una dicotomía. La realidad son una gama de alternativas. Y hay algo que yo siempre le digo a los pacientes, y es, la vida es dinámica. Si tú piensas que mañana te vas a levantar y vas a ser la misma persona, pues entonces no aprendiste, ni estás haciendo reflexión de tu vida. Porque yo mañana no voy a ser la misma persona de hoy. Yo mañana tengo otro tipo de experiencia. Yo mañana tengo una oportunidad para hacer cosas. Todo pensamiento se revierte, esa rigidez mental se revierte, pero también la vida se reinicia cada día. Entonces es muy importante para nosotros, los que aspiramos a ser maduros emocionalmente o trabajar en esa madurez emocional, porque queremos ser felices, porque queremos tener bienestar emocional, porque queremos cuidarnos, porque queremos dejar un legado, una huella en los demás. Nosotros tenemos que ver cada día como un reinicio y como una oportunidad de hacer nuevas cosas o continuar con nuestros desafíos. Mientras que estés pensando en que la vida es blanco y negro, estás sufriendo, recuérdate eso. Entonces, para ir terminando, esta diapositiva tiene que ver con tomar tiempo para reflexionar, para pensar. El día a día, la vida moderna nos lleva a andar en automático, a andar rápido, a no pensar, a no tener tiempo de reflexionar,
Incluso no enseñamos esto en nuestros hogares, no enseñamos esto a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a nuestros mm, compañeros. Hay tiempo para todo. Eclesiastés lo dice y lo quiero leer textualmente porque me parece un texto de sabiduría para vivir, para tener, para ser maduros emocionalmente. Dice así, todo tiene un tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de enderezar y tiempo de bailar. Tiempo de endechar, tiempo de esparcir las piedras y tiempo de juntar las piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse a abrazar, tiempo de buscar y tiempo de desistir, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Allí decía tiempo de enredar y tiempo de bailar. Eclesiastés 3:15. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tomas tú para pensar? ¿Cuánto tiempo tomas tú para reflexionar y meditar sobre quién eres y hacia dónde vas con tu vida? ¿Cómo están tus cosas emocionales? ¿Estás atendiendo a esos problemas personales? Y siempre hay tiempo para todo. Así que con eso me despido, con esa expresión, con ese versículo, con ese fragmento bíblico que nos corrobora la importancia de aprender sobre estas cosas y aprender sobre todo a cada día saber más sobre lo que somos y hacia dónde nos dirigimos.